Entonces, haciendo claridad en esta parte, en esta parte del ejercicio, lo que establece lo siguiente. Yo voy a colocar acá un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos cómo calcular el triple de un número. Entonces, yo acá tenemos establecido los siguientes aspectos. Edgardo me está preguntando por qué corté la web. Ay, Edgardo. Alguien que le diga a él, por favor, que estamos conectados nuevamente. Listo. Mira, ¿cómo calcular el triple de un número? Pues sencillamente yo le establezco estos ejemplos. La suma de los tres números da 18 y al multiplicarlo pues da 18, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Interpretar el mensaje que ustedes tienen acá en lenguaje algebraico. Entonces, por ejemplo, la suma de cuatro números. Entonces, no sé, X más Y más Z más A. ¿Sí? Se me ocurrió a mí. Entonces, interpreta este lenguaje común a un lenguaje totalmente algebraico. ¿Sí? El doble de un número. Entonces, no sé, 2x elevado al cuadrado. No sé cómo tal. O sea, eso me lo estoy inventando, ¿no? No es que sea tal cual como está ahí, ¿sí? Ya ustedes consultarán en las referencias holográficas lo que quieran abarcar ahí, pues como para la explicación de, digamos, del lenguaje común que ustedes ya conocen a un lenguaje totalmente algebraico. Eso sí ya es de más de consulta que de desarrollo. Entonces voy a aprovechar, Eduardo, a enviarle un mensaje que se conecte nuevamente. Estamos conectados nuevamente. Listo. Entonces tenemos acá eso. Entonces, muchachos, no sé, ¿tienen dudas con respecto a esta tabla 2? ¿O todavía tienen dudas en esa parte o no sé cómo tal? Entonces, si se dan cuenta en esta parte es más de consulta, simplemente es expresar algebraicamente el lenguaje común a un lenguaje totalmente algebraico, ¿sí? Eso en Internet se encuentra la información, no necesariamente se obliga al estudiante a consultar directamente las referencias bibliográficas que aparecen en la biblioteca de la Te voy a universidad, sino que terminar, puede mano. consultar con otras fuentes para eso. Lo único que se pide es que tengan eh, citar de dónde sacó la información, ¿no? Eso es importante de pronto dentro de los trabajos que le solicitan. Se cayó la conexión y no vi la explicación. Sí, Yasmin, lo que pasa es que el programita funciona por Hazlo 40 lindo. minutos y toca volver a ingresar Hazlo lindo. nuevamente, pero pues no he abarcado más de este Hazlo lindo. punto. ¿Listo? Hazlo lindo. Bueno, silencia a Edward. Kevin, pues Kevin está calladito, pero pues bueno, voy a silenciarlo también. Listo. Entonces, bueno, mira lo siguiente. Entonces, del ejercicio 2, que es esta, creería honestamente que es uno de los ejercicios pues, más complejos para el desarrollo, pero sí es importante que ustedes sepan cómo desarrollar acá. Entonces, por ejemplo, los del ítem A, eh, aunque lo explico aquí en Paint, que me queda más fácil para explicarlo de manera rápida, lo menciono porque hay estudiantes que dicen, profe, pero es que usted en la web lo explicó en Paint, yo hice mis ejercicios en Paint. No, la guía establece que ustedes deben utilizar el editor de ecuaciones. Yo utilizo ese elemento pues como ayuda interactiva para que ustedes sepan cómo se desarrollan. Pero en sí los trabajos como tal deben desarrollarse en editor de ecuaciones, ni más ni menos. Hay trabajos que se le bajaron puntos porque lo realizaron en una hoja cuadriculada, hoja blanca, y lo escanearon y lo subieron allá. Eso no tiene presentación en un trabajo y pues en la vida real, imagine usted haciendo un informe en la parte de la droguería, entregando un informe con hojas escaneadas, no tiene presentación como tal. Entonces, la idea de este curso, aparte de aprender matemáticas, que ustedes sepan al menos cómo utilizar lo básico del editor de ecuaciones y más aún, pues este curso lo abarca mucho lo de la parte de regencia de farmacia. Entonces, al menos que sepa lo básico del editor de ecuaciones en ese aspecto. Entonces, ya explicando, bueno, Julie dice, profe, ¿puede hacerlo el cuadro 2 otra vez? Julie, no, lo que abarqué acá es prácticamente interpretar este lenguaje a un lenguaje algebraico como tal, ¿sí?
Entonces, es sencillamente eso, es más de consulta por parte de ustedes, es interpretar lo que aparece aquí en un lenguaje totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, la edad de una persona dentro de 4 años, entonces, no sé, x elevado a la 4, no sé, se me ocurrió, ¿no? No es que sea tal cual ahí colocar, pero sí le dejo a consulta y petición de ustedes que, por favor, sí es más de consulta. Más que proceso aritmético, es más de consulta cómo significa, cómo interpretar aquí. Lo que me refiero es que este es el lenguaje que nosotros conocemos y ustedes lo van a interpretar en un lenguaje totalmente algebraico. X más Y o X elevado a la 4, bueno, lo que ustedes vean conveniente ahí. Retomando el ejercicio 2, establecemos lo siguiente. Por ejemplo, los que les responden en el ítem A, para su debido desarrollo lo pueden hacer de la siguiente manera. Uno, yo voy a explicarle aquí de manera rápida cómo se podría abarcar. Entonces, por ejemplo, acá. Lo que corresponde en el ítem A, X menos 4, aquí se me alcanzó a cortar. Tenemos esto. ¿Qué le está pidiendo al estudiante? Que interprete los valores aritméticos que tenemos aquí en esta representación a desarrollar. Por ejemplo, tenemos P por Q más R, ¿sí? ¿Quién es P? Pues P tenemos que es 2x al cuadrado más 3x menos 2. ¿Quién es Q? Tenemos que Q es 4x al cuadrado menos 5x más R. ¿Quién es R? Es x menos, bueno, 4, por aquí me quedó el 4 atrás, x menos 4, ¿sí? ¿Qué le está diciendo? Que represente esas expresiones en esa propiedad o en esa expresión aritmética. Entonces, lo que hace el estudiante es sencillamente coger y digo, listo, voy a desarrollar primero P por Q. Entonces, viene aquí el estudiante, coloca aquí P. ¿Quién es P? Tenemos acá este valor, ¿sí? Lo voy a cerrar en paréntesis porque me está pidiendo que es una multiplicación. ¿Por quién? Por Q, que Q es todo lo que tenemos acá, ¿sí? Y lo coloco aquí. Y cerramos aquí paréntesis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a desarrollar esto primero. Para que el estudiante desarrolle esto para sumas de operaciones aritmética y multiplicaciones, debe saber lo básico de la ley de los exponentes. Si ustedes no saben la ley de los exponentes, no podrán resolver ese tipo de ejercicio. Entonces, yo asumiría que ustedes consulten primero la ley de los exponentes y ahí sí empieza a desarrollar este ejercicio. Entonces, la ley de los exponentes, ¿qué es? La ley de los exponentes le dice, hey, mira, tenga en cuenta primero estas propiedades para que no van a cometer error. Entonces, ley de los exponentes. Existe cualquier cantidad de información de las tablas pues, establecidas para la comprensión de estos ejercicios y le dice lo siguiente, si ustedes tienen, X, cualquier valor numérico elevado a la 0, pues sabemos que es 1, ¿sí? Todo número elevado a la 0 es 1. Si tenemos X elevado a la menos 1, es lo mismo que usted interpretar que es 1 sobre X. Si se dieron cuenta en el trabajo de la tarea anterior, tuvieron dificultad en el desarrollo de las expresiones que eran elevado a la menos 1. Entonces, eso es importante que ustedes se aprendan porque dependiendo cuando ustedes multipliquen o sumen variables, deben de tener en cuenta lo siguiente. Uno, eh, sumas de exponentes. Entonces, para sumar exponentes, el estudiante debe tener en cuenta la siguiente propiedad. Uno, las variables que establecen en este caso, por ejemplo, cuando son, se me fue qué pena busco acá otra. Mm, se me fue. Pero un momentico, es que, bueno, venga, lo busco para que usted logre entender un poco. Ay, se me perdió. Ay, joder, madre, me perdió esta parte. Sumas de exponentes o multiplicación.
Listo. Entonces, mire, por ejemplo, ustedes cuando tienen una multiplicación, independientemente de los exponentes que tengan, los exponentes se deben de sumar, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen exponentes como tal en una multiplicación, se suman los exponentes como tal. La diferencia de una suma o una resta se debe cumplir siempre y cuando el proceso sea de la siguiente manera. Uno, cuando son multiplicaciones, se suman los exponentes. Dos, cuando son sumas o restas, debe tener en cuenta una propiedad única para su desarrollo. Entonces, por ejemplo, sumas de exponentes. Entonces, por ejemplo, acá, cuando tenemos unas sumas, se debe tener en cuenta, por ejemplo, que en primera instancia, para sumar, debe tener en cuenta que los exponentes en su indicio, la agrupación de términos, los exponentes deben ser prácticamente iguales, ¿sí? Para poder sumar expresiones algebraicas. Entonces, y yendo, mejor dicho, para explicarle aquí directamente ese proceso, yo tengo que multiplicar toda esta expresión, yo tengo que multiplicar todo lo que está aquí a esta parte de acá, absolutamente todo. Entonces, ¿por qué así? Porque así lo está pidiendo pues el ejercicio del ítem A. Entonces, ¿qué hago? Sencillo. 2x al cuadrado por 4x al cuadrado. ¿Cuánto da? Entonces tenemos 2 por 4 me va a dar a mí 8x, ¿cierto? Y los exponentes, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿cierto? Entonces 2x a la 2 por 4x a la 2 sería 8x elevado a la 4. ¿Qué hicimos? Multiplicar el 2 y el 4, pues me va a dar 8, ¿sí? Y el x al cuadrado por x al cuadrado, pues me va a dar pues x elevado a la 4. ¿Qué hizo? Sencillamente sumar los exponentes y multiplicar los valores que están ahí. Pregunto, ¿claro está en esta parte? ¿Qué hacemos acá? Seguimos multiplicando este mismo 2x al cuadrado por ¿quién? Por la siguiente expresión. Pero ojo lo siguiente, a pesar de que aquí no tenga signo, no significa que el valor significa que es positivo. Si yo voy a aplicar aquí la ley de los signos, que también es, tenemos acá más, ¿cierto? ¿Por quién? Por un menos. Entonces, ley de signos, primera instancia. Más por menos, ¿cuánto es? Más por Menos. menos, menos. Bien, entonces, más por menos, menos, que es este que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, decir, este más, haga en cuenta que no tuviera por menos, me va a dar menos. Y cogemos 2x al cuadrado por 5x. ¿Cuánto da? Entonces, 2 por 5 nos da 10, ¿cierto? Y x al cuadrado por x me va a dar x elevado al cubo, ¿cierto? Bien. Y seguimos con 2x elevado al cuadrado, ¿con quién? Con 7. ¿Sí? 7 no tiene variable, pero se tiene que hacer el mismo proceso. Y tenemos un más. Entonces yo sé que aquí, pues más por más, pues sabemos que nos va a dar más, ¿sí? Que es este. Y 2x al cuadrado por 7, pues daremos 2 por 7, tenemos que es 14, ¿sí? Y x al cuadrado, pues prácticamente quedaría el mismo valor, ¿sí? Listo. Hasta ahorita resolvimos este valor, pero con este primero que tenemos Ay, aquí. sí. Préstamelo. ¿Qué sigue? Sigue más 3x. ¿Ese más Préstamela. 3x con quién? Pues con todos los valores que aparecen acá. Entonces aquí seguimos. 3x positivo más por más, pues lógico, hagan en cuenta como si tuviéramos aquí, más por más, nos va a dar más, ¿Ya a ¿cierto? dónde va? Entonces yo aquí voy a ¿Para allá colocar atrás? otra expresión, otro valor diferente, entonces, y que sea otro color, para que sepa aquí. Entonces, 3x por 4x al cuadrado, ¿cuánto nos da? Entonces, más por más, ya habíamos dicho que da más. Y tenemos 3x por 4,
¿Cuánto nos da? 12, listo, 12. Y 12, pues tenemos aquí x por x al cuadrado. ¿Cuánto nos da? El cubo. A la 3. X elevado al cubo. Sí. Listo. X elevado al cubo. Recuerde que se suman los exponentes. Bien. Más por menos nos va a dar Menos. menos. 3x por, voy a colocar acá, 3x por 5x. Entonces, 3 por 5, 15. 15. 15. Y x por x, X al cuadrado. listo. Bien. Seguimos con más, pues da más, ¿cierto? Y 13x por 7, entonces nos da 7 por 3, 24x. 21X. 21. 21x. Listo. Uy, este uno me quedó raro. Listo. ¿Qué hace falta? Nos falta la otra expresión, ¿no? ¿Nos El falta 2. quién? El 2. Entonces aquí está el 2. Voy a colocarlo con color naranja. Entonces el 2. Ahorita, más, ve, menos por más, Menos. Menos. menos, listo. Entonces menos 2 8x2. por 4 daría 8, 8. ¿cierto? 8x2. 8x elevado a la 2. ¿Listo? Seguimos con, ahorita, menos por menos, Más. más. Listo. Menos 2 por 5. O bueno, como ya sabemos que hay menos, entonces 2 por 5, 10. 10. 10. Listo. Y tenemos 10 que x, ¿cierto? X. Ok. Y menos por más, Menos. 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 Y 7 por 2, 14. 14. Listo. Y aquí ya tenemos prácticamente la expresión a desarrollar. Aquí el estudiante, ¿qué tiene que hacer? Como le da prácticamente un poquito largo, lo que se hace es lo siguiente. Usted puede aplicar de una vez, le está diciendo, hey, mira, ya me dio este resultado, pero ¿qué no está haciendo falta? Sumar con más R, ¿cierto? Entonces creería pertinente de una vez adicionarlo ahí o primero desarrollar esta parte como tal. ¿Qué le recomiendo? Que de una vez, pues, lo coloque ahí. Yo voy aquí a colocar más R, ¿sí? Que es esto que tenemos aquí. Entonces, más R, ¿quién es? Pues sabemos que es. Entonces voy a colocar aquí más, morado, más, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí lo tenemos, más R, y es X menos 4, ¿cierto? Lo voy a colocar acá. Listo. ¿Qué se hace? Como tenemos que desarrollar, ustedes van a aplicar algo que se llama agrupación de términos semejantes. Agrupación de términos semejantes. Y la agrupación de términos semejantes dice lo siguiente. Toda regla básica que debe tener es organizar del exponente mayor a menor como tal. Entonces, por ejemplo, tenemos 8x elevado a la 4, 8x elevado a la 2, entonces asumiríamos que el valor exponente sería este que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, control C, control V y vengo y lo pego por acá, como para empezar a agrupar esos valores que tenemos aquí. Listo. ¿Qué nos acompaña? Este ya prácticamente, bueno, lo desaparecemos acá como para ir colocando los que son mayores y menores como tal. ¿Qué sigue? Tenemos prácticamente más 12x al cubo. ¿Hay otro mayor por ahí? No, vamos a colocarlo aquí. Más este valor. Listo. Tenemos esta otra expresión, menos 10x elevado al cubo, que sigue prácticamente en su desarrollo. Lo que estoy haciendo es agrupar términos semejantes, es decir, los mayores exponentes a los menores como tal. Listo. Sigue mayor, bueno, menos 5x al cuadrado. Entonces vengo y lo coloco aquí. ¿Sí? Luego sigue 14x elevado al cuadrado. Entonces vengo y lo ubico acá.
Luego seguiría 8x elevado al cuadrado. Míralo, aquí está. Luego sigue ahorita solamente las x. Es el mayor, tenemos este acá. Mm, Tenemos este más 10x. Tenemos esta x solita. Más x. ¿Sí, por Eso café? es más. ¿Sí? ¿Cómo? Y tenemos menos 14 y menos 4. Ahorita sí, ya tiene lógica. ¿Por qué lo agrupo de esta manera? Para empezar a desarrollar las sumas y restas, los que tienen igual exponente. Entonces, por ejemplo, tenemos esta primera. Tenemos esta primera. Tenemos más 12x al cubo menos 10x al cubo. ¿Cierto? Tenemos menos 15x al cuadrado más 14x al cuadrado menos 8x al cuadrado. ¿Cierto? Profe, qué pena. Tenemos, ¿sí? Yo solamente estoy viendo la imagen del compañero, pero no estoy viendo lo que usted está realizando. ¿Todos ven pantalla en estos momentos? Sí. Entonces debe ser un problema de conexión de, digamos, donde te encuentras. La mayoría de los estudiantes está viendo la imagen acá. Ok, profe, voy a revisar, gracias. Listo, sí. Si me confirmaron los demás es porque ya el problema lo tiene su merced por ahí. ¿Listo? Ahorita, ¿qué hago? Tenemos la otra expresión que es, pues, prácticamente 21x es x. Ah, y tenemos también con x. Y por último tenemos las que no tienen variables, que están solitas, que es menos 14 y menos 4. Entonces, como es agrupación de términos semejantes, pues sencillamente tenemos 8x a la 4, por ende, pues no podemos ni sumar ni restar con otros ahí porque no tienen con quién más realizar el proceso. Pero 12x al cubo menos 10x al cubo sí lo podemos realizar. Recuerde que la condición para sumar o restar procesos aritméticos es que los exponentes deben de ser iguales. ¿Sí? Entonces aquí hacemos lo mismo. Entonces, más 12 menos 10. Entonces, 12 menos 10, ¿cuánto me da? 2. 2x. 2, ¿cierto? Entonces aquí sería positivo, ¿no? Más, voy a colocar aquí. Voy a colocar de tal manera los colores que está aquí. Entonces nos da más 2. ¿Por qué positivo? Porque pues el mayor lo tiene el 12, lo precede, y sería 2x al cubo. Aquí, a diferencia de la multiplicación, aquí no se suman ni se restan exponentes. Sencillamente la condición para poder sumar o restar variables como tal, se debe respetar que los exponentes deben de ser iguales. Ya la multiplicación ya se suman los exponentes. ¿Listo? Bajo esa condición, quiero que logren entender cómo se suma, se resta o se multiplica operaciones aritméticas en este campo. ¿Listo? Entonces ya dijimos que 12 menos 10 me va a dar 2 y coloco x al cubo porque pues se cumple la condición de que ambas son iguales. ¿Listo? Ahora Sí. bien, ¿qué seguimos? Menos. Ahorita tenemos, podemos resolver estos dos primeros, ¿sí? Por ejemplo, estos dos. Estos dos, el mayor sería, pues, por supuesto, menos. ¿Cuánto da esta resta? Nos da 1x. x, exacto, 1x o x Mm, al cuadrado, ¿cierto? Pero también tenemos este menos 8, que es con este acá. Entonces ya resolviendo esos dos, pues tenemos menos x al cuadrado menos 8x. Aquí es una suma, pero en sentido negativo, ¿no? Menos 7x2. Señor, Menos 7x2. no, para nada. El mayor de estos dos lo precede el signo negativo, que es este, ¿cierto? Y de esos dos, pues lógico que es una resta. Pero el signo negativo mayor, pues lo tiene él, entonces por eso lo precede acá. Restamos estos dos, nos dio prácticamente 1x al cuadrado o x al cuadrado en su defecto. Ya teniendo el valor, vamos a resolver con este que nos está haciendo falta. Pero mire que tenemos el menos x al cuadrado producto de la resta que nos dio allá anterior.
Entonces, recuerde que cuando tenemos dos menos, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo sé que menos por menos me va a dar más, pero eso pasa cuando son multiplicación de signos. Aquí estamos sumando o restando operaciones aritméticas. Entonces tenemos menos x al cuadrado con menos 8x al cuadrado. Entonces dice el estudiante, ¿yo lo resto? No. O que ambos tienen signo negativo. ¿Qué significa? Que se suman se suman en sentido negativo. ¿Sí le hago entender? Entonces tenemos menos x al cuadrado menos 8x al cuadrado se cumple porque x al cuadrado son las mismas variables. ¿Y qué se hace? Entonces menos 9, ¿cierto? X al cuadrado. ¿Claro está en ese punto? ¿De dónde Sí, salió ese señor. 9? Sí, señor. ¿Listo? Si ustedes lo hacen en la calculadora, prácticamente le va a hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, menos x al cuadrado, bueno, el que precede menos x es prácticamente menos 1, ¿sí? Menos 8 me va a dar prácticamente menos 9, ¿sí? Entonces, a pesar de que tienen los dos signos negativos, se suman en sentido negativo, respetando, pues, en este caso, lo que precede, que es el mayor del signo negativo. Entonces, menos 1 menos 8 me va a dar menos 9. Se sumó en sentido negativo, precede el menos como tal. Y la mayoría de estudiantes comete ese error. Dice, no, es suma, es una resta. No, porque si usted tuviera un más y un menos, pues se restarían. Pero aquí tiene dos menos. Entonces el proceso es suma como tal. ¿Sí? ¿Claro está en esa parte? Entonces, ya teniendo claro esa parte, pues ya sabemos que aquí... tenemos acá. Voy a colocarla aquí como para que quede un poquito más despejado. Acá. Nos dio ya este valor, entonces voy a pegarlo acá. Menos 9x al cuadrado. Y tenemos pues prácticamente estos, ya este otro valor, café, que son estos, que es 21x más 10x más x. Por lógica todos se suman, ¿sí? Y pues x se respeta las variables. Y tenemos lo siguiente, 21x más 10x, ¿cuánto me da? 30x más x, tenemos que nos da más 31x. ¿Sí? Me Listo. perdí. Tenemos acá 31 o 32. Profe, ¿no hay 32x? Sí, es correcto, 32x. 32x, con el x que está allá, ¿no? Listo. ¿Qué seguiría? Tenemos de color amarillo, creo que es este color. No, con este. Y tenemos menos 4, menos 14, menos 4. Entonces aquí viene el proceso. ¿Cuánto da? A esto es una suma en sentido negativo, ¿no? Menos Menos 18. 18. Listo, entonces nos da menos 18. Y ya prácticamente tiene el desarrollo del presente ejercicio como tal. De esa manera se resuelve prácticamente pues el ítem A. O sea, prácticamente le resolvé fue el ejercicio. El resto de ustedes que comprendan de dónde sale la información y que empiecen a utilizar el editor de ecuaciones como tal. Pero por derecho de igualdad, vamos entonces al ítem B. Sí, porque dirá, ¿por qué el ítem A y no el ítem B y no el ítem C? Entonces toca deshacer con todo. Esta que tenemos aquí, el ítem B, es mucho más fácil todavía porque no tiene multiplicación. Sencillamente saquen pantallazos, voy a borrar aquí lo que tengo acá. De igual manera la grabación de la web pues se lo estaré enviando al día siguiente. Y tenemos esta. Voy a copiar, voy a pegar acá. Si nos salimos de la web automáticamente, ingresan nuevamente que ya me cantaron que tengo como 10 minutos como tal, pero pues ya sabe cómo es el proceso aquí. X más 2. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí P más Q.
Entonces, ¿quién es P y quién es Q? Entonces, P, pues tenemos que es este, ¿cierto? Control C, control V, más, aquí colocar la variable más, ¿con quién? Con Q. Entonces, tenemos aquí la variable que es Q. Listo. Control C, control V, y acá. P más Q, ¿qué sigue? Entonces, menos R. Ah, bueno, entonces, aquí tenemos acá, entonces menos, ¿sí? Menos R, más, ¿cierto? ¿Con quién? Más P. Entonces, más, nuevamente cogemos este valor acá. Control C, control V. ¿Qué hace aquí el estudiante? El estudiante lo único que va a hacer es, agrupación de términos semejantes. Entonces, la agrupación de términos semejantes lo que establece es lo que le acabé de mencionar. Busque los que son mayores. Entonces, yo digo, mire, aquí este es el número mayor de 2x al cuadrado. Lo ubico acá. Seguiría, voy a ir borrando lo que voy colocando acá, ¿no? Entonces, acá, listo. Tenemos más x al cuadrado. Entonces, aquí tenemos un más x al cuadrado. ¿Sí? Tenemos también otro más x al cuadrado. Mira, aquí está. Voy a colocarlo acá. Seguimos ahorita con los x. Entonces tenemos menos 5x. Tenemos más 3x. Tenemos otro más 3x aquí. ¿Sí? Tenemos menos x solo. Y por último tenemos pues los valores numéricos sin las variables como tal. Entonces tenemos menos 2. Uy, tenemos hartos menos 2. Entonces menos 2 y menos 2. ¿Qué se hace aquí? La misma situación que la anterior. Entonces tenemos 12x más x al cuadrado más x al cuadrado nuevamente. Se cumple porque pues prácticamente los exponentes son iguales y se sumarían pues las bases que le corresponden. Entonces 2 más 1, ¿cuánto nos daría ese valor? 4x. Entonces 4x, exacto, 4x al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué seguiría? Ahorita sigues con los x, ¿cierto? Entonces tenemos aquí tenemos prácticamente una resta, es evidente, pero el signo negativo le precede este primero. Entonces tenemos menos 5x más x, ¿cuánto nos da? Entonces me da estos dos, me da menos, ¿cierto? Menos 11x. Menos 2x aquí. Listo. Tenemos estos dos que prácticamente son positivos y aquí nos va a dar pues prácticamente, no, es una resta, ¿no? Qué pena con ustedes. Entonces, esto es una resta, pues prácticamente tenemos más 3 menos 1 nos da pues 2x, ¿cierto? ¿Sí es correcto? Y pues sencillamente sumamos esos dos como tal. ¿Cuánto nos da ese valor? 4x. ¿Por qué 4x? Se cancelan, ¿no? Menos con más. Muchachos, ¿cómo así? 0x. Da 0x, ¿no? Exacto, 0. Pero ojo que yo no puedo colocar 0x. ¿Por qué razón? Porque la variable respeta que cuando está la x sola, el que la antecede es 1. Entonces prácticamente se anula toda esa expresión, ¿sí? Por eso se anula. Exacto, no existiría. Yo no podría colocar, por ejemplo, 0x, 0y, porque legalmente en matemáticas las expresiones que son x, y, z, pues le antecede la base que es 1, ¿sí? Cuando pase eso, pues prácticamente ahí se anularía todo esa expresión como tal. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo resuelvo este aquí, me quedaría con este. Vamos a hacerlo pues de esta manera, a ver qué. Menos 2x más 3x, pues me antecede el positivo.
nos daría este valor menos 3, pues prácticamente daría X solito, ¿cierto? Producto de estos dos me daría X. Y si se dan cuenta, mire, positivo, ¿cierto? Con negativo. Entonces, este con este. Entonces, 1 menos 1 da 0, prácticamente pues se anularía toda la expresión que está aquí y no lo tendría en cuenta, pues en este caso en el desarrollo, ¿no? Entonces voy a volverlo a colocar acá y voy a decir, por ejemplo, que prácticamente toda esta expresión se anularía porque sería 0x, ¿sí? No tendrían esa variable x como tal. Entonces, el error que yo voy a mirar por ahí es que algunos van a hacer esto, más 0x. Ay, me perdí. O que eso nunca va a existir. ¿Listo? Entonces vamos a hacer claridad sencillamente como es más x menos x, pues nos da 0. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces nunca van a colocar ustedes x solo porque pues x ya representa base 1 y exponente 1 como tal. ¿Claro está? Sí, señor. Listo. ¿Qué sigue? Sigue esto. Entonces más 7 menos 2, ya vemos que nos antecede el positivo. Nos va a dar 5, ¿cierto? Y ahorita sigue 5 menos 2, todavía sigue antecediendo el positivo. ¿Cuánto nos da? Nos da 3. Y 3 menos 2, ¿cuánto da? Todavía sigue antecediendo el positivo. 1, entonces nos da prácticamente 1, ¿cierto? Y tenemos la solución de prácticamente el ejercicio del ítem B. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más fácil este ejercicio que el anterior porque era multiplicar y luego sumar y restar de acuerdo a esto. Pero entonces la trampita está cuando da 0. Si da 0, usted no puede colocar la variable x sola por el error que le antecede. ¿Listo? Entonces, esa sería la solución prácticamente del ítem B. Del ítem C, pues, bueno, cambió un poquito la cosa. Aquí ya son divisiones, ¿sí? Las divisiones tienen un caso muy particular y es que quedan 2 minutos y algo. Si lo sacan de la web, volvemos, ingresamos nuevamente, ¿listo? Por si alguna situación. Entonces aquí voy a copiar este elemento acá, lo voy a pegar aquí. Entonces acá tenemos esta expresión, P dividido en R. Entonces, ¿qué va a hacer el estudiante? P, tenemos aquí, ¿sí? Control C, Control V, dividido en R. ¿Quién es R? Pues prácticamente X menos 2. Y lo colocamos acá. Primero resuelvo esta división. Para resolver las divisiones en operaciones algebraicas, debe tener en cuenta los valores. Nosotros en primaria nos enseñaba que un número multiplicado del valor y se aproxime a este, y empezaba usted a restar las expresiones anteriores como tal. Aquí se hace lo mismo, pero tiene que tener en cuenta esta condición. 1. Un número que multiplicado que tenga x menos 2, que es este valor que tenemos aquí, que al restar acá tengamos esta expresión. Entonces, por ejemplo, yo sé que x por x me va a dar x al cuadrado. Si se acuerdan bien, estoy multiplicando dos variables que son iguales, pero se suman los exponentes, ¿sí? Entonces yo sé que x por x me va a dar x elevado al cuadrado. Entonces yo aquí lo coloco. Bueno, la primera regla. Yo sé que aquí es más por más, me va a dar más, ¿cierto? Cuando yo pase a la siguiente expresión, yo coloco aquí el valor de menos. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que simplificar o restar los valores que están aquí en este proceso. ¿Claro está esa condición? En la división se hace el mismo proceso que tenemos aquí, x por x, yo sé que me va a dar x al cuadrado. Más por más, pues es más. Pero cuando pase allá al denominador, en este caso al residuo, tengo siempre que colocarle el signo negativo para poder restar. Entonces, si es más por más, me va a dar más, pero paso acá al signo negativo.